Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Hoy de nuevo, gracias a Dios, tenemos el privilegio de volver a compartir la palabra de Dios, de poderla llevar hasta donde ustedes, por medio de los medios digitales, que han venido a ser una bendición para este tiempo, para esta época. Y le damos gracias al Señor por eso. Ahora, pues, he tenido de nuevo la oportunidad, el privilegio de poder compartir y es una bendición, sinceramente. Yo les pido que me acompañen a Primera de Reyes 19, 1. Vamos a leer del 1 al 18 la palabra del Señor para que el Señor nos revele su palabra y nos guíe para bien, para bien de una iglesia, para bien de una congregación, para bien nuestro. Porque muchas veces caducamos en algunas cosas, nos desanimamos, fallamos. Y me ponía a pensar de que en estos días hemos estado compartiendo y hemos estado recibiendo mucha palabra de seguir adelante, de no desanimarnos. Y el Señor nos ha guiado por ese camino. Y ese es su propósito, pues bendición, la palabra de Él para cada uno de nosotros. Les pido que me acompañen, hermanos, a Primera de Reyes 19, 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para matarme, para quitarme la vida, Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria.
A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Gracias, Padre, por la palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene de ti, Señor, toda humanidad. Apártala, Señor, de nosotros, principalmente de tu siervo, Señor, que va a compartir la palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, en esta noche, por todos aquellos, Padre, que necesitan de ti, que necesitan de una sanidad, que necesitan de un empleo, Padre, que necesitan tantas cosas, Señor, de las cuales tú tienes conocimiento, Padre. Y te pedimos, Padre Santo, que por esa misericordia grande que tú muestras siempre, Señor, nos bendigas y lo lleves con bien, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea propicio para cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, que hoy vamos a compartir, sea una palabra de bendición, Señor. Amén, Padre, y amén. El tema que hoy vamos a compartir es el siguiente. Vuelve por tu camino. ¿Qué haces aquí? Amén. Elías de Galaad era un profeta del Señor. Los relatos y comentarios acerca de él son grandes. De su descendencia no se sabe nada, más que solo dice que era de Galaad. Dios lo utilizó grandemente para llevar a cabo su obra, para poder desempeñar lo que el Señor quería. Él era su instrumento para hacerlo. Elías era un siervo del Señor. No hay más adelante relatos de Elías, sino que en Primera de Reyes 17 hace su primera aparición. Esa es la primera vez que sale cuando el Señor lo llama y le dice que vaya al rey de Israel, a Acab, que vaya y proclame su palabra, que él proclame una sequía en el pueblo de Israel. Una sequía, hermanos, que duró 3 años. Y esa sequía no se apartaba del pueblo de Israel durante 3 años hasta que volviese Elías a ser enviado por el Señor. Hasta en ese momento se iba a quitar. Era un profeta en realidad muy valiente y decidido para llevar la palabra de Dios y cumplirla al pie de la letra, todo lo que el Señor le mandaba. Pero yo también me ponía a pensar en otros momentos, temeroso, con falta de poder tomar decisiones, quizás falta de fe en algunos otros, por lo que acabamos de leer, por lo que acabamos de estar viendo en estos versículos. Amén. Es como si algún siervo del Señor hace la obra del Señor, hace la obra de Dios y obtiene victorias en las cosas que está haciendo para el Señor, porque el Señor lo está apoyando. Eso no lo podemos discutir. Toda obra que una persona, que un siervo emprende y fructifica, es porque el Señor lo está respaldando. Entonces, Elías era uno de estos. Hace la obra de Dios y obtiene victoria porque el Señor lo apoya. Pero en otro momento, como cristianos, vacilamos, dudamos y nos da temor de seguir, porque se ve que se aproximan dificultades, problemas, se ve que se aproximan amenazas y el temor se apodera de todos. Es de humanos tener temor, es de humanos pensar y decir, Señor, es así como tengo que hacer o estaré haciendo bien. Eso es normal, yo entiendo que es normal, yo lo creo así. Porque ¿quién no ha tenido temor de las situaciones que ha vivido? ¿Quién no ha tenido temor de poder tomar una decisión y seguir adelante? Elías era un profeta del Señor, respaldado por el Señor, pero también dudó. Y como dije antes, probablemente su fe faltó. Ahora, imagínese a Elías. Después que él predice la sequía,
el Señor le indica que se vaya al arroyo de Kerit, en donde iba a ser alimentado por unos cuervos. Estando ahí, el Señor vuelve a llamarlo para que se vaya después a Sarepta de Sidón a buscar a la viuda, que le dice el Señor: le he dado orden que te sustente. Esa es otra enseñanza muy bonita que algún día podamos compartir. Le he dado orden que te sustente. Si usted lee los capítulos, la mujer en realidad no había recibido palabra del Señor, pero el Señor se lo había puesto. Cuando Elías llega, el Señor le había puesto el sentir a esta viuda para que lo atendiera. Y después de esto, pasado un tiempo, hermano, pasado en realidad, después de esto, 3 años, el Señor vuelve a mandarlo al reinado de Acab, el rey de Israel, para que pusiera al descubierto ante el pueblo de Israel la falsedad de los dioses Baales y de los sacerdotes, para demostrar si en realidad estos eran dioses o si sus sacerdotes eran sacerdotes de un Dios vivo, o si Dios era un Dios que el pueblo había dejado por seguir a los dioses de Jezabel, a los dioses Baales. Y como todos sabemos en los versículos anteriores a los que hemos leído, y si no los ha leído, le pido que los lea detenidamente, los profetas de los Baales clamaban cuando hacen aquella ofrenda, clamaban a sus dioses para que se manifestaran. Dice la palabra que llegaron al punto de hasta cortar sus pieles, sajándose, para clamar que los dioses les ayudaran, que los dioses los atendieran en el llamado que estaban haciendo. Y Elías simplemente se burlaba de ellos. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va quizás en camino, le decía, o quizás duerme. Hay que despertarle, decía. Imagínense las palabras de poder, de convicción que tenía Elías. Elías una vez más demuestra que el Señor estaba con él cuando desciende fuego sobre ese holocausto y es consumido. Al terminar de demostrar el poder de Dios, pide que se le capturen a todos los profetas de Baal. 450 profetas de Baal, y los de Acera eran 400. Y el mismo Elías dice la palabra. El mismo Elías pide que todos sean llevados al arroyo de Sidón. Baal quiere decir poseedor. Y Astarot o Acera era la diosa de la fertilidad para ellos. ¿Cuántos cristianos podemos estar así? Me voy a incluir. Haber vencido o estar venciendo en el nombre de Dios muchas dificultades. Tengámoslas en cuenta y tengámoslas en memoria, porque son importantes para nuestras batallas más adelante. Lo digo así porque se nos olvida la ayuda y el respaldo del Señor cuando vienen las dificultades. Lo digo así porque tememos cuando vienen algunas dificultades. En este caso eran amenazas contra Elías, amenazas de muerte, unas amenazas en realidad que no cualquiera podía soportar o decir con tranquilidad: está bien, me quedaré esperando. Todo aquí caminaba bien para Elías. Había sido enviado a predecir sequía, había sido enviado donde la viuda, donde había resucitado al hijo después, había sido enviado a volver a hacer llover, había sido enviado a demostrar de que los Baales no eran dioses, que los sacerdotes de los Baales no eran sacerdotes. Había sido enviado a todo eso y en todo había triunfado. En todo había triunfado. Pero ¿qué pasa cuando llega la oposición? La oposición que recibió fue tan grande que lo llevó al punto de ser amenazado de muerte. Y es por ese motivo que él escapa. No sé, es de humanos, hermano. Es de humanos. Pero yo me pregunto,
que no era Elías el gran profeta que había dejado sin lluvia al pueblo por mandato del Señor, que había resucitado al Hijo, como lo dije anteriormente, que había avergonzado a los Baales y Acera, que además había destruido, como dije, por mandato de Dios a todos estos profetas. ¿Dónde estaba este Elías valiente? ¿A dónde estaba? Y dice en Primero de Reyes 19:1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis padres. La amenaza que envía Jezabel a Elías es realmente dura, hermano. Es impactante que lleguen a decirle a una persona, te vas porque si no te voy a quitar la vida. Es una amenaza realmente preocupante. Pero en esos momentos cuando necesitamos tener más fe, cuando necesitamos ser más valientes, cuando necesitamos decirle, Señor, defiéndeme, se nos olvidan las cosas, se nos olvida que estamos cubiertos por el Señor. Se nos olvida, hermano, y salimos huyendo de todo lo que nos rodea. Dejamos abandonado las cosas, dejamos abandonados los proyectos, dejamos abandonadas las misiones que el Señor nos ha dado. Hermanos, no quiero que tomemos esto como un juicio hacia Elías, porque si fuese así, ¿cuántos de nosotros hemos dejado las cosas del Señor? Y eso que sin recibir amenaza, solamente porque nos creemos incapaces, solamente porque a veces no queremos dedicar un tiempo extra de nuestro tiempo de descanso para las cosas del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado las cosas del Señor? ¿Hasta qué punto pudo haber sentido Elías el temor, la preocupación? Ese temor que tenía lo hace sentirse solo. Podría haber pensado que el Señor lo había abandonado, que no se acordó de él. En ese momento todas esas cosas vienen a la mente. Eso ocurre muchas veces. Las dificultades grandes nos hacen menguar en las cosas del Señor. Eso ocurre muchas veces. En las dificultades más grandes, nuestra fe, nuestra confianza y aún nuestra memoria nos hace olvidarnos de Dios y su respaldo. Yo no sé, hermanos, cuántas dificultades ha tenido. Y no sé cuántas ha logrado sobrellevar. Probablemente en este momento esté en dificultades. Pero tenga por seguro que el Señor lo va a respaldar. Tenga por seguro que el Señor lo va a ayudar a salir adelante. Elías tomó el camino más fácil de escapar. Eso tomamos muchos de nosotros, la vía más fácil de escapar o tratar de escondernos de las dificultades. Quiero decir algo, escapar de las dificultades es una cosa, apartarse de las cosas que no son correctas es otra. Escaparse de las dificultades que vienen por el proceso, por el trabajo que pueda estar realizando cada persona en el Señor, son una cosa. Y eso lo lleva a uno a cada vez irse alejando más y más si uno no reacciona. Por eso es necesario que el Señor siempre nos hable. Por eso es necesario que siempre tratemos de encontrar la palabra del Señor en nosotros. Por eso es necesario que siempre procuremos oír palabra. Alguna palabra que diga el que esté predicando puede ser de fortaleza para el otro que está debilitado. Eso así es, hermano. 19:5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido.
Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Estas palabras, porque largo camino te espera. Yo creo que en algunos momentos de nuestra vida sentimos el temor de seguir algo que hemos emprendido. Con respecto a lo secular, hermano, con respecto a lo secular, un proyecto, un trabajo, algo. Hay un momento en que uno puede llegar a pensar, a mí me ocurría cuando empecé a trabajar en donde ahora estoy, podría hacer lo que tengo que hacer, seré capaz de hacerlo. Eso era uno de mis pensamientos cuando yo iba para la oficina a trabajar. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo en realidad así me ponía a pensar. ¿Cuántas veces no hemos sentido el temor de emprender algo en lo secular, hermano? Si en algún momento ha llegado a sentir el desánimo, el cansancio, el temor, y es posible que piense que todo lo que ha hecho en el nombre de Dios, si está usted haciendo en la obra de Dios o para la obra de Dios, no tiene ningún mérito y se ha detenido, le puedo decir que lo mejor que puede hacer es estar pendiente, porque el ángel del Señor lo va a buscar en la cueva que se encuentre y le va a llevar su palabra y la vida, porque yo entiendo que el pan es palabra y que el agua es vida. Eso es. Tenemos que estar atentos a eso. Si por algún motivo nos hemos ido a meter a una cueva, por la razón que sea, si en algún motivo nos hemos ido a esconder, porque quizás no hemos sido amenazados físicamente, pero nuestros pensamientos nos llevan a pensar, nos llevan a sentirnos inferiores o nos llevan a sentirnos que no nos aman o llegaban a sentirnos que estamos abandonados. Si en esos momentos usted está en una cueva, ponga atención porque el Señor le va a llevar la palabra, porque el Señor le va a llevar el pan y le va a llevar el agua. La segunda vez que el ángel despierta a Elías, no es solo para darle de comer y beber, sino para decirle lo que resaltamos hace un momento. Largo camino te espera. Lo despierta para decirle que su obra no ha terminado, que su camino sigue y que quizás va a ser largo el camino, que hay cosas por hacer. ¿Cuántas veces no hemos parado nosotros de querer hacer las cosas del Señor? Hermano, sí, eso es así. ¿Cuántas veces no hemos tenido la intención de dejar de servir, hermano? ¿Cuántas veces, hermano, y cuántas personas no quieren servir, pero tampoco se quieren someter a los liderazgos? ¿Cuántas personas, hermano, estamos así? Largo camino nos espera, no podemos encuevarnos, como decía mi abuela. No podemos encuevarnos y pasar ahí lamentándonos, diciendo, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis hermanos, no soy mejor que fulano. En la vida social, en la vida secular, acostumbran eso las personas que no tienen una madurez espiritual a comparar unos con otros. A comparar unos con otros. Pero en la vida espiritual no es así. No podemos seguir lamentándonos. El Señor nos puede estar dando de comer y de beber. Porque usted, hermana, está cansado. El Señor nos puede estar dando de comer. Porque estamos en una cueva, porque yo estoy cansado. Porque usted, hermano, está cansada. Porque usted, hermano, está cansado. Pero el Señor está dándole de comer. El Señor le está llevando el alimento.
Quizás esté desanimado, quizás esté triste, porque cree que lo que hacen las obras de Dios no tienen ninguna respuesta, porque habla mucho de la palabra de Dios y no hay respuesta, porque espera cambios en muchas situaciones y no hay respuesta, porque ve cómo los demás se pueden burlar de usted por ser cristiano y no ve respuestas. Hermano, el cristiano está sometido a burlas de las personas seculares, a burlas de abuso de las personas seculares. Pero nosotros como cristianos, en vez de salir de la cueva y decir basta, nos prestamos a los juegos y agachamos la cabeza ante las patanadas de los demás, ante las amenazas de los demás, ante la burla de los demás, ante los demás Jezabeles que pueden llegar a nosotros. Porque las dificultades en su vida privada o en lo laboral o en lo familiar e incluso con su pareja no cambian por más que usted ponga de su parte y esté tratando de hacer las cosas bien, no cambian. No puede quedarse en la cueva. No podemos que estarnos encerrando en la cueva, lamentándonos, viendo que todo lo demás pasa, viendo que los demás son mejores que nosotros, pensando en eso. Yo les puedo decir algo, hermano. Pues comamos y bebamos, porque a la verdad creo que largo camino nos espera. Y lo digo de esta forma así, porque creo en realidad que todos los cristianos tienen una misión en el Señor. Todos tienen una misión en el Señor. Tenemos una misión en el Señor. Creo que si el Señor le manda a hacer algo, en su nombre hay que hacerlo. Que los demás lo reciban, que los demás no lo reciban, no importa. Que se encuentre personas que se burlan de usted a sus espaldas, porque muchas veces no tienen ni el valor de decir las cosas de frente. Déjelos, pero no hay que huir de las cosas. No hay que huir del camino que el Señor nos está trazando. El Señor es un Señor de gran misericordia, fíjense. Y dice en Primera de Reyes 19:8, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Ah, qué bueno, pensé yo en un momento, cuando Elías se levanta y toma camino, muy fortalecido la segunda vez que el Señor le dice: come y bebe, porque largo camino te espera. Él comió, él bebió, y dice la palabra, fortalecido. Caminó 40 días y 40 noches. Entonces yo dije, wow, qué bueno, emprendió su camino. Ese alimento, esa palabra, esa agua le dieron ánimos para seguir adelante. Se llenó de fe. Imagínese, hermano, que cuando Elías escapaba de Jezabel, caminó todo un día sin parar. Pero después que el Señor lo alimenta, dice la palabra que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Pero ¿qué hace Elías? Después de caminar durante todo ese tiempo, vuelve a meterse a una cueva, hermano. Creía yo que para descansar, yo así lo entendía, yo así lo creía, yo así lo percibía cuando lo leía las primeras veces. Pero entonces surge la pregunta: si el Señor le dice, levántate porque el largo camino te espera, y él viene y camina 40 días y 40 noches, ¿por qué viene el Señor y le pregunta cuando entra a la cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Pregúntese ahora usted, hermano, pregúntese usted, hermana, ¿qué hace aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos detenidos? ¿Estamos cabizbajos? ¿Estamos temerosos? Seguimos el camino, pero con temor. Seguimos haciendo las cosas, pero con temor.
tomamos caminos y decisiones que a nuestro parecer son los que debemos tomar. Si el Señor nos ha alimentado, si el Señor nos ha fortalecido, es porque Él tiene un plan y tiene un camino para que nosotros sigamos. No es para que decidamos seguir nuestra voluntad y nuestro camino, no es para que salgamos de la palabra del Señor, de recibir la palabra del Señor y nos vayamos a la cueva. No es para eso. Es porque en realidad tenemos que hacer algo. Es porque en realidad el Señor tiene un proyecto, es porque en realidad el Señor tiene una misión para usted. Realmente yo creí que Elías, después de haber sido alimentado por el Señor, había tomado la decisión de volver a su obra. Pero en realidad no era así. En realidad no era así. Lo que estaba haciendo Elías era seguir huyendo. Seguir huyendo. Y por eso el Señor cuando le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Viene Elías y le responde en el 19:10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entiendo yo algo aquí, hermano. Él trata de justificarse. Nosotros nos tratamos de justificar ante nuestras acciones. Ponga atención, hermano. Nosotros tratamos de justificarnos ante nuestras acciones. Tratamos de acusar a los demás por las cosas que están pasando. Tratamos de acusar a los demás por las cosas que estamos planificando hacer o que quizás ya estamos haciendo. Esto me hacía recordar a Adán en Génesis 3:8 cuando el Señor le pregunta, ¿dónde estabas? Y él le contesta, tuve temor porque estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Que comiste del árbol del bien y del mal? Y él le dice, la mujer que me diste me dio de comer. Amén. Me dio del fruto prohibido. ¿Qué está haciendo Adán con eso? Justificándose. Pero el Señor en ningún momento le dice, ay, pobrecito. No, tuvo que pagar su error. ¿Qué estaba haciendo Elías? He sentido un vivo celo porque te han dejado y por eso huías. Por eso huías. Elías se está justificando ante Dios. No hay excusas que valgan. Siempre vamos a ser responsables por nuestros actos. No podemos engañar al Señor. Él siempre sabrá y conoce lo más profundo de nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿Qué hace Elías? ¿Por qué tu pueblo te ha dejado? ¿Por qué tienes celo? ¿Este es motivo para detenerse? No. El Señor tenía un plan, por eso al final se lo dice. Entonces viene el Señor en su gran misericordia y toma la decisión de enseñarle el poder que Él tiene en su gran soberanía. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué es lo que le pregunta por segunda vez el Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué hacemos nosotros, hermano? ¿Cuántas veces nos puede preguntar el Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu cueva? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Qué significan estas 4 señales a mi entender? El viento huracanado, el terremoto, fuego y finalmente el silbido apacible y delicado. Dios quiere enseñarle a su profeta que el ciclón, el terremoto, el fuego van delante del Señor y pueden haber dificultades.
pero que muchas veces no proceden de Él, porque el Señor pone pruebas, no dificultades. Pero el Señor mismo viene detrás con un refrigerio y con paz, como un consolador, como su ayuda, que si podemos poner atención un poco, podemos en realidad ver que el Señor nos está acompañando. Hermano, yo sé que muchos hemos tenido dificultades grandes en nuestras vidas. Y hasta que llegan esas dificultades grandes y doblamos rodillas ante el Señor y oramos, y muchas veces lloramos, el Señor nos habla, nos da de su palabra, nos da de su respaldo. El Señor nos acompaña. Y sí han pasado tempestades, sí han pasado terremotos, vienen fuegos que nos queman nuestros corazones de tristeza. Pero después de todo eso, viene el consuelo del Señor. ¿Ha sentido usted, mi hermano, ese temor? ¿Ha sentido ese desánimo? ¿Ha sentido que a veces está solo? Estos sentimientos son muy duros y creo yo que solo lo pueden entender aquellas personas que lo han vivido, porque para otros son locuras, son debilidades. Hermano, ¿no se ha sentido así? Hermana, ¿no se ha sentido así? Salga fuera de la cueva, salga fuera de su desánimo. Deje de pensar que los demás, o como decía Elías, son mejores que usted. Dejemos de acusar a los demás de las cosas que estamos haciendo mal. Dejemos de acusar a los demás por los temores que tenemos. Porque los temores nos llevan a tomar acciones que no son buenas. Dejemos de acusar a los demás para minimizar nuestra falta. Si esto es así, ya se dio cuenta que detrás de todas las dificultades y temores, tormentas, terremotos, viene el Señor con un apacible silbido en su vida. Dios le va a decir lo siguiente y tiene que tener atención, tiene que poner atención. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Este era el mandato, esto era el plan que el Señor tenía. ¿Por qué era esto? Porque el Señor estaba tomando acciones contra la idolatría de Acab y Hazael, su esposa. Y tenía que cumplirse, y Elías tenía que cumplirlas. Pero Elías andaba escapando. Amén. Aquí podemos ver muy claro que Elías no había seguido el camino que el Señor quería. Elías sí se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches. Así como el pueblo de Israel había estado en el desierto por 40 años para reflexionar y ser limpios de toda aquella incredulidad. Así también Elías. Así también Elías. El Señor lo estaba mandando. Vuélvete por tu camino. O sea que Elías en realidad no había hecho lo que el Señor quería, no había ido para donde el Señor quería. Y le dice, vas a ungir a Jehú, a Hazael y a Eliseo. Solo una cosa me llama la atención. De los tres que tenía que ungir, solamente ungió a Eliseo. A Hazael y a Jehú fueron ungidos por mandatos de Eliseo. Hermano, su misión es suya. Si usted no la logra completar, porque Elías al final fue arrebatado, va a haber otro que la va a hacer. Pero eso no quiere decir que en ningún momento, porque no va a terminarla, porque usted se ha ido a esconder en la cueva. Eso no quiere decir, hermanos, de que las cosas que tenemos que hacer nosotros las vamos a dejar de hacer. El Señor le puede decir en cualquier momento a usted, vuélvete por tu camino, por el desierto que venías. Vuélvete porque tienes una misión que hacer.
Vuélvete porque el Señor tiene un plan contigo. Vuélvete. No te quedes escondido en la cueva. No estés acusando a los demás. Y fíjese que terrible porque, déjeme buscarlo, porque dice el Señor, cuando Elías en el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez que le pregunta. ¿Y qué hace Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vuelve a decirle exactamente lo mismo. Después de que el Señor le ha demostrado su poder, después de que el Señor le ha dicho, aquí estoy, vuelve a decir exactamente lo mismo. Pero el Señor es tan maravilloso que ya no lo toma en cuenta. Esas palabras ya no las toman en cuenta. Y el Señor le dice, ve y vuélvete. Ve y vuélvete por tu camino. Porque esto y esto y esto vas a hacer. Hermano, hermana, yo mismo, volvámonos por nuestro camino si no tenemos nada que estar haciendo en la cueva. No tenemos nada que estar haciendo acusando a los demás, que por eso yo soy así, mira Señor, que yo no actuara de esta forma, si no me hubieran hecho esto, si no me hubieran dicho esto. No, hermano, no es así. No es culpando a los demás, no es llenando a los demás de nuestras tristezas, de nuestra falta de fe, que el Señor nos va a decir, ay sí, hijo, pobrecito, tenés razón. Como lo dije anteriormente, Adán hizo lo mismo, esa mujer que tú me has dado, le dijo. Ah, dijo el Señor, sí, bueno, a partir de ahora con el sudor de tu frente vas a comer. No le dijo, ah, hijo, te perdono porque no sos culpable. No le dijo eso. A Elías no le dice, es cierto, hijo, tenés razón, pobrecito. No, anda, volvete por tu camino y haz lo que te estoy mandando a hacer. Tenía una misión que cumplir. Ha tenido dificultades. Ha acusado a otros por las cosas que está haciendo o está planeando hacer. Cree que lo que ha hecho hasta ahora en el Señor no tiene importancia. Cree que no tiene importancia hasta este tiempo que ha estado en el Señor, aunque no esté haciendo nada todavía en la obra del Señor. Aunque no esté todavía en los servicios del Señor. Cree que hasta ahora está por gusto, que lo que ha hecho es en vano. Pues déjeme decirle a usted, hermano, a que nos pueda escuchar, prepárese porque el largo camino le espera. El Señor le está dando pan y agua para que siga adelante, para que sigamos adelante. Nosotros hoy tenemos un camino más fuerte que caminar. Tenemos un camino más grande que seguir. Tenemos un proyecto más grande que hacer. Y lo tenemos que procurar hacer. Porque así como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. La palabra del Señor es así. Yo quiero invitarles, hermano, que meditemos en ella. Nos vamos a esconder. Tenemos temor de las personas que nos amenazan. Tenemos temor de las personas que nos desprecian. Tenemos temor de tantas cosas, hermano. Y el Señor nos está diciendo en este momento, sal allí, como compartí el pastor el domingo. ¿Por qué soy tan importante para ti? Nunca se ha puesto a pensar en eso como decía él. Decía el rey David, ¿qué es el hombre para que de él tengas misericordia? Piénselo, su misión no sé cuál es. ¿Por qué es tan importante para el Señor también usted? Amén. Gracias, Padre Todopoderoso, por la palabra, Señor.
Señor, somos personas humanas, Señor, débiles, Padre, que podemos meditar más, a veces mucho más en las cosas seculares que nos atemorizan y no recordamos, Padre, de tu mano extendida en nosotros, Padre, para que nos guíes, para que nos lleves con bien. Muchos de los que oyen tu palabra, Señor, han hecho obras en tu nombre, Señor. Han hecho obras en tu nombre, han compartido tu palabra, han luchado por tu obra, Señor. Pero ¿qué pasa en otros momentos, Padre? Se desaniman, Señor, se meten en cuevas. Tienen temor, Señor, de seguir adelante, Padre. Tú sabes que en esta iglesia, Padre, hay personas capaces, Padre, para poder llevar adelante tu palabra, para poder llevar adelante tu obra, Señor. Y tú lo sabes, Padre. Toca en sus corazones, Padre, como en el mío, Señor, el hacer, Padre. Te pedimos, Señor bendito, que nos perdones si ese espíritu de Jezabel que nos atemoriza viene a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, Padre, que nos pongas fuerte en nuestras rodillas, Señor, para pararnos, Padre, frente a las dificultades, Señor. Que cuando las dificultades vengan, Señor, podamos soportarlas porque sabemos que detrás de ellas vienes tú, Señor, con un silbido apacible para calmarnos, Señor. Para aquellas personas, Padre, que en este momento están oyendo y están padeciendo, Padre bendito, de las dificultades de las que tú tienes conocimiento, Señor. Ahora, esta noche, el Señor ha puesto a tu cabecera pan y agua para que te fortalezcas porque el largo camino te espera. A ti te digo, a ti te lo estoy diciendo en el nombre de Cristo Jesús, que recibas esa palabra, que recibas esa bendición, que recibas esa vida para seguir adelante. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por esta noche. Y te pedimos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nunca nos abandone, Señor. Esté siempre con nosotros, redarguyéndonos, Padre, cuando sea necesario, acompañándonos en cada momento, Señor. Haciendo en nuestros corazones, Padre, que viva cada vez más y más, Señor. Tus pensamientos apartan nuestras acciones, apartan nuestros pensamientos, nuestros deseos de las cosas del mundo, Señor, para poder hacer tu obra, Señor. Porque lo difícil sería, Señor, que hayamos ido a encuevarnos, Señor, y que no encontremos pan ni agua en nuestra cabecera, ni que tampoco sintamos tu palabra que diga como un silbido apacible, aquí estoy contigo. Entonces sí tendríamos que preocuparnos, Señor. Que sepamos, Señor, que toda acción que tomamos en tu nombre para la gloria y tu honra, Señor, va a tener oposición, Señor. Pero que tú estás con nosotros, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen muy buenas noches. Están invitados para el día miércoles a las 6:30 a la oración para los que quieran unirse. Están invitados para el culto del día jueves también. Y están invitados para que nos acompañen los días domingos en nuestros cultos presenciales ya en nuestro nuevo local. Los esperamos con los brazos abiertos, porque es bueno recibir la palabra, porque es bueno meditar en ella. Dios les bendiga, hermanos, y pasen muy buenas noches.